Senado, también un estudio muy detallado sobre cómo llegó la coca y además una reflexión desde el arte sobre el simbolismo tan potente que tiene esta hoja. Pues sí, la idea es un poco eh, rascar más allá de la superficie, ¿no? Ir más allá de esa narrativa fácil de la ilegalidad. Vamos a ver cómo la coca, que bueno, es una planta ancestral, sagrada para muchas culturas indígenas, acaba metida en dinámicas pues coloniales, económicas y de conflicto que llegan hasta hoy. Pues empecemos por ahí, por entender que el campesinado en Colombia no es un bloque único. Una de las fuentes lo define como un mosaico. Me parece una imagen muy buena. Muy acertada, sí. Tiene raíces indígenas, claro, con ese vínculo profundo con la tierra, los usos ancestrales de la coca. Luego poblaciones africanas traídas a la fuerza que desarrollaron sus propios saberes agrícolas, formas de resistencia. Desde luego. Y por supuesto las poblaciones mestizas y criollas que surgen de todo ese encuentro cultural, biológico. Exacto, y fíjate que la propia historia de la coca es un reflejo de esa complejidad. Se usaban rituales, como medicina, desde antes de la llegada de los españoles, pero luego en la colonia pasó a ser casi una herramienta de explotación, ¿sabes? Para pagar a los trabajadores en las minas, por ejemplo. ¡Qué fuerte! Sí. Y incluso en la República hubo un momento en que se le vieron posibilidades farmacéuticas, antes de que, bueno, la asociación con el narcotráfico la estigmatizara por completo. ¿Y ese giro? ¿Cómo se produce? ¿Cuándo pasa a ser un cultivo masivo para fines ilícitos? Pues mira, las fuentes apuntan a una combinación de factores. Por un lado, la ausencia histórica del Estado en muchas zonas rurales. Eso es clave. Ya. Luego, crisis económicas tremendas, como la caída de los precios del café, allá por los 80s. Uf, claro. Y súmale la presión de distintos actores armados. Todo eso junto, pues empujó a muchísimos campesinos de todos esos orígenes que forman el mosaico a ver la coca casi como, bueno, a veces como la única salida para poder subsistir. Una especie de cultivo de escape, ¿no? Exacto. Aunque es importante decir que las razones, las consecuencias, no fueron iguales para todos. Y hay una fuente que menciona algo llamativo. ¿El qué? Que incluso actores externos, como los cuerpos de paz norteamericanos en los años 70, enseñaron técnicas de procesamiento, quizás sin ser conscientes de las consecuencias que eso tendría, claro. Uf, qué giro. Para los indígenas, los afrodescendientes, los mestizos, la experiencia fue distinta. No fue una decisión homogénea, ni mucho menos. Y supongo que eso se ve muy bien en los casos concretos. Por colonos, gente aventurera. Al principio la economía era de pan coger, maíz, yuca, plátano, lo típico para vivir. Lo básico. Eso es. Pero a finales de los 70 ahí llega la coca, con fines ilícitos. Y claro, eso atrae a muchísima gente de fuera, los llamados raspachines, para trabajar en la recolección. Se crea una especie de boom económico, ¿no? Totalmente. Una economía basada en el dinero fácil, mucho consumo ostentoso. Pero claro, eso tiene una cara B muy oscura. Me imagino. Violencia, supongo. Mucha violencia por el control del negocio, sí. Inflación que además afecta sobre todo a los que no estaban metidos en la economía de la coca. Un deterioro ambiental brutal por la deforestación, los químicos ¡Qué desastre! y una alteración profundísima de las relaciones sociales, de la cultura local, prostitución, pérdida de lazos comunitarios. Vamos, la estructura social tradicional saltó por los aires. Es tremendo cómo una planta puede llegar a catalizar tantos cambios y tan contradictorios. Y hablando de contradicciones y significados, ahí entra el arte, ¿no? ¿La obra esta Custodia? Precisamente, es una obra de Diego Sierra Enciso, muy interesante. Utiliza hojas de coca reales pegadas y laminilla de oro simulando el oro para crear una pieza con la forma de una custodia. Una custodia, como las de la Iglesia Católica, para exponer la hostia. Exacto. Es una obra súper simbólica y provocadora, claro. Pone en el mismo plano el uso sagrado, ancestral de la coca por los pueblos indígenas. Ajá. La imposición religiosa y la extracción de riqueza de la colonia, simbolizadas por la forma de la custodia y el oro. Y, a la vez, la estigmatización moderna de la planta por el narcotráfico. Es potente, te obliga a confrontar esas capas. Lo sagrado ancestral, lo sagrado impuesto, lo prohibido moderno. Todo en la misma hoja, casi. Justo eso. La obra te fuerza a cuestionar esas narrativas dominantes, esa dicotomía tan simple de sagrado contra profano, o legal versus ilegal. Te hace ver toda la historia y el poder que hay condensados ahí. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión principal de todo este análisis, ¿cuál dirías que es? Más allá de repetir que es complejo. Pues, a ver,
Quizás que la relación con la hoja de coca funciona casi de Colombia. Refleja esa diversidad del campesinado que decíamos, esa lucha entre tradición y modernidad impuesta, las ausencias del Estado, las presiones económicas brutales. Y la capacidad de algo natural para cargarse de significados totalmente opuestos, ¿no? Exacto. Sagrado, medicinal, mercancía, estigma, todo a la vez, dependiendo del contexto histórico y cultural. Es una trama que mezcla identidades diversas, resistencia cultural, estrategias de supervivencia pura y dura ante el abandono y la violencia. Una planta que al final cuenta historias de resistencia, de imposición y sobre todo de supervivencia. Sí, y que afecta de forma distinta a indígenas con su cosmovisión, a afros, a menudo empujados por dinámicas externas, a mestizos buscando el día a día. Son estrategias diferentes frente a problemas parecidos. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta flotando, ¿verdad? Una reflexión final. Teniendo en cuenta toda esta carga histórica, cultural, tan profunda, ¿sería posible imaginar otras vías? ¿Otras formas de resignificar la hoja de coca que reconozcan ese valor ancestral más allá de las dinámicas violentas, económicas y políticas que hoy parecen ser las únicas que la definen? Una pregunta compleja, desde luego. Y necesaria, yo creo, después de profundizar en todo esto.